Después del supuesto suicidio de Jeffrey Epstein en una cárcel de alta seguridad de Nueva York en agosto del año 2019, su colaboradora y cómplice Ghislaine Maxwell se encontraba en busca y captura. Casi un año después, el 2 de julio del 2020, fue arrestada por el FBI en una finca de 22 hectáreas en New Hampshire. Ahora absolutamente toda la atención está centrada en Maxwell y en su exclusivo círculo de cómplices y amistades. Ghislaine se encuentra detenida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, acusada de abuso, tráfico de menores y perjurio, y sin libertad condicional bajo fianza. Se encuentra bajo estricta vigilancia para que no se repita lo mismo que ocurrió en el caso Epstein. El juicio está previsto que comience el 12 de julio del 2021, y una fuente cercana a Epstein indica que la vida de Ghislaine podría estar en peligro y que no debería sorprender a nadie si muere o se anuncia un suicidio. La fiscal que lleva el caso le denegó desde el principio la libertad condicional bajo fianza, asegurando que poseía 3 pasaportes, mucho dinero, amplias conexiones internacionales y que carecía de razones para quedarse en Estados Unidos afrontando la posibilidad de una larga sentencia. Días después de su arresto, el 14 de julio del 2020, sus abogados aseguraron que el famoso acuerdo de no enjuiciamiento conseguido por Epstein en el año 2008 debería poder salvaguardar a Maxwell. El acuerdo al que hacían referencia los abogados de Maxwell fue un trato realizado por el entonces abogado de Epstein, Alan Dershowitz, y el fiscal federal de Miami, Alex Acosta. Este acuerdo logró rebajar por arte de magia la condena de Epstein de 30 años o más de cárcel a 13 meses. Y para más INRI, el acuerdo incluía una cláusula de inmunidad que exoneraba a todos los cómplices presentes y futuros involucrados en el caso. Un absoluto sinsentido jurídico. En febrero del año 2019, este infame acuerdo fue invalidado por el juez de Florida, Kenneth Marra. Según el Miami Herald, Marra señaló en su dictamen que él no estaba emitiendo un juicio sobre si el acuerdo debería haberse cerrado o no, pero sí sobre que se habían violado los derechos de las víctimas y que éstas deberían de haber sido consultadas, ya que las leyes federales establecen que a las víctimas se les debe notificar hechos significativos que sentencian un caso sin juicio. En julio del 2020, un tribunal de Nueva York ordenó que se hiciera público un documento de 350 páginas que hasta entonces había sido confidencial. En estos expedientes, entre otras cosas, hay un testimonio realizado en 2016 por Virginia Roberts Giuffre, alegando haber sido forzada a tener relaciones sexuales con Epstein y su círculo de amigos. Virginia aseguraba que ella y otras niñas habían participado en orgías con Ghislaine Maxwell en una piscina de la isla privada del magnate en las Islas Vírgenes. Los abogados de Maxwell, al poco de ser detenida en 2020, afirmaron que su clienta, desde hacía más de una década, no había vuelto a establecer comunicación alguna con Epstein. Pero a finales del mes de julio del 2020, salieron a la luz diversos correos electrónicos entre Epstein y Maxwell fechados en el año 2015. En uno de ellos, Epstein se dirigía a Ghislaine indicándole que ella debía firmar una especie de declaración que él había redactado, para que Ghislaine pudiera distanciarse de las acusaciones de abuso sexual y tráfico que cada vez más cercaban al convicto magnate. En enero del 2015, Epstein le escribió a Maxwell lo siguiente: «No has hecho nada malo y te ruego que empieces a actuar como tal. Sal con la cabeza alta, no como un convicto que escapa de prisión. Ve a fiestas, brega con el asunto». Los persistentes abogados de Maxwell, en diciembre del año 2020, volvieron a solicitar su libertad condicional bajo fianza, esta vez ofreciendo $28,5 millones, de los cuales $22,5 millones representaban todos los bienes de los que disponen Maxwell y su marido, cuyo nombre ha sido eliminado de los documentos públicos, mientras que los 6 millones restantes procederían de amigos cercanos y miembros de la familia de la acusada, cuyos nombres también aparecen borrados del texto. El equipo de abogados de Maxwell aseguró que ella no iba a arriesgarse a destruir las vidas y el bienestar financiero de aquellos a los que más quería, para vivir como una fugitiva durante una pandemia mundial.
La propuesta nuevamente fue rechazada por la Fiscalía. El nombre del misterioso marido de Ghislaine Maxwell es Scott Borgerson. Se sabe que nació en Missouri en el año 1976 y que después de la escuela secundaria se unió a los guardacostas que forman parte del ejército estadounidense. En el año 2001, Borgerson estudió un posgrado en Artes, Derecho y Diplomacia en la Tufts University en Massachusetts y posteriormente fue profesor de Historia en la Academia de la Guardia Costera, antes de convertirse en becario residente en el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente think tank estadounidense enfocado en política exterior y asuntos internacionales. Curiosamente, Epstein, durante 15 años, también fue miembro del Council of Foreign Relations, a lo largo de los cuales llegó a donar $350,000 a la organización. Borgerson fue asesor de la Casa Blanca sobre política marítima y cofundador del Círculo Ártico, una ONG internacional con sede en Islandia. Según el Daily Mail, Borgerson es una persona ambiciosa que le habría confesado a terceros que su sueño es convertirse en presidente de los Estados Unidos. Como decía Henry Kissinger, el poder es el más eficaz de los afrodisíacos. En 2010, Scott Borgerson fundó Cargometrics, una compañía tecnológica con sede en Boston valorada en aproximadamente $100 millones y dedicada al proceso y análisis de datos para el comercio y transporte marítimo. Borgerson fue presidente de Cargometrics hasta que Ghislaine fue detenida en julio del 2020. Fue entonces cuando presentó su dimisión y, según sus declaraciones, fue para no interferir en el buen funcionamiento de la compañía. Al parecer, Ghislaine y Borgerson se conocieron en el año 2013 durante una conferencia sobre la preservación del Ártico en Reykjavik. Ghislaine Maxwell, por entonces, estaba intentando lavar su imagen pública y había fundado un año antes una organización sin ánimo de lucro llamada Terramar Project, de la que era directora ejecutiva, y cuyo objetivo, al parecer, era la protección de los océanos. Al estallar el escándalo Epstein en 2019, todas las actividades de Terramar concluyeron. Maxwell y Borgerson al parecer se casaron en el 2016 y vivieron juntos de manera discreta hasta que el FBI arrestó a Ghislaine. Según el Daily Mail, Ghislaine recogía a los niños de Borgerson del colegio y les preparaba la merienda, una imagen dantesca si se logran probar los delitos de los que está acusada. Scott Borgerson ha descrito a la Socialité británica como una persona extremadamente cariñosa. Maxwell, después de casarse, transfirió casi todo su patrimonio a su marido, una medida que, según el diario británico The Times, podría ayudar a proteger su dinero contra las reclamaciones hechas por las presuntas víctimas del caso. En febrero del 2021, a Ghislaine Maxwell se le volvió a denegar por tercera vez la libertad condicional bajo fianza. Esta vez, sus abogados le solicitaron al tribunal que si éste consideraba que era una condición necesaria para su liberación, Maxwell iniciaría formalmente el procedimiento para renunciar a las ciudadanías británica y francesa, añadiendo que la pandemia del COVID-19 representaba para las personas encarceladas un riesgo de salud sin precedentes. Los abogados de Maxwell aseveran que a Ghislaine únicamente se le está procesando porque Epstein ha muerto, intentando sustituir al fallecido por su clienta. Maxwell se declara inocente de todos los cargos que se le imputan y está pendiente de juicio ante la Corte estadounidense el 12 de julio del 2021 y enfrenta una condena máxima de 35 años de cárcel. Bobby Sternheim, abogada de Maxwell, en un escrito dirigido al juez federal, fechado a finales del mes de febrero del 2021, aseguraba que su clienta se estaba marchitando en la cárcel debido a las duras condiciones que incluían presuntos abusos físicos. Al parecer, a mediados de febrero del 2021, Maxwell denunció abusos por parte de un guardia federal de prisiones. Ahora Netflix también está preparando una serie documental, al igual que hizo con Epstein, sobre el papel de Ghislaine en ese perverso entramado delictivo que manejaban entre ambos. Se trata de una adaptación de un podcast de 6 episodios conducido por el prestigioso periodista de investigación de la BBC, John Sweeney, titulado Hunting Ghislaine, traducido como Cazando a Ghislaine.
Muchas personas del círculo cercano de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se tienen que sentir extremadamente inquietas y alteradas ante la celebración del juicio. Los fiscales se van a ver obligados a revelar las evidencias que se han recopilado hasta la fecha. Jessica Roth, ex fiscal federal y profesora de leyes en la Universidad de Yeshiva en Nueva York, asegura que no hay forma de que los fiscales presenten el caso contra Maxwell sin considerar y tener en cuenta todas las pruebas existentes contra Epstein, ya que las acusaciones se encuentran entrelazadas. En la acusación original contra Epstein quedó de manifiesto que no había actuado solo y que existían pruebas fehacientes de que estaban involucradas otras personas. Ghislaine Maxwell, acostumbrada a salirse siempre con la suya, esta vez, quizá, quién sabe, no lo vaya a tener tan fácil.